Bienvenido a una lección sobre cómo evaluar una integral definida desde la pantalla de gráficos de la calculadora gráfica TI-89. Mirando la primera integral definida, primero grafiquemos la función integrando. Por lo tanto, presionaremos el diamante F1 para llegar a la pantalla de desplazamiento. Vamos a borrar esta vieja función presionando hacia arriba y luego despejar. Ahora ingrese y 1 es igual a 3x al cuadrado más 1. Entonces 3x elevado a la potencia de 2 más 1, ingrese. Ahora para obtener una buena vista de este gráfico o del intervalo de 1 a 6, necesitaremos ajustar la ventana. Para ayudarnos a saber cómo ajustar la ventana, vamos a la tabla. Para acceder a la tabla, presionamos el diamante F5. Antes de desplazarnos hacia arriba y hacia abajo, presionamos F2 para establecer la tabla. La tabla ahora comienza en 2 y cambia por unos. Y la variable independiente está en automático. Entonces, si escapamos de esta pantalla, observe cómo si nos desplazamos hacia arriba, cuando x es 1, el valor de la función es 4. Y cuando x es 6, el valor de la función es 109. Por lo tanto, el eje y debe subir al menos a 109. Ahora vamos a la ventana presionando el diamante F2. El eje x obtiene una integración limitada de 1 a 6. Cambiemos el mínimo de x a 1 negativo, ingrese y el máximo de x a digamos 7, ingrese. Siempre me gusta que el mínimo x sea negativo para que podamos ver el origen. Dejemos la escala x por unos, ingrese. Ahora para el mínimo y, cambiemos esto a negativo 20, ingrese, cambiemos el máximo de y a 120 porque recuerde que cuando x es 6, el valor de la función es 109. Y tengamos que la escala y sea 20 años. Ingrese y ahora presione el gráfico presionando el diamante F3. Ahora tengamos una buena vista de la función del intervalo de 1 a 6. También sepa que la función integrando no es negativa durante este intervalo y, por lo tanto, el valor de esta integral definida va a ser el área delimitada por la función del eje x sobre el intervalo cerrado de 1 a 6. Para evaluar la integral ahora, presionamos F5 para matemáticas. Y luego 7 para la integración. Ahora ingresamos al límite inferior de integración que es 1, ingrese. El límite superior de integración es 6. Entonces presionamos 6 y luego ingresamos. Observe cómo representa gráficamente el área delimitada por la función del eje x. Durante este intervalo y abajo aquí nos da el valor de la integral definida. La integral definida es igual a 220, lo que significa que el área es exactamente 220 unidades cuadradas. Vayamos a nuestro segundo ejemplo. Volvamos a la pantalla igual de y presionando el diamante F1, presione hacia arriba. Y luego borrar para borrar esta función e ingresar la nueva función. Entonces tenemos dos segundos multiplicadores. Saca la raíz cuadrada. X paréntesis cerrado más 4, ingrese. Y nuevamente echemos un vistazo a la tabla para que sepamos cómo ajustar la ventana en el intervalo de 0 a 4. Entonces presione el diamante F5 para la mesa. Observe que cuando x es 0, el valor de la función es 4 y cuando x es 4, el valor de la función es 8. Ahora ajustemos la ventana presionando el diamante F2. Dejemos el mínimo x en 1 negativo. Entonces presionaré Enter. Cambiemos el máximo de x para decir 5, ingrese. Dejaremos la escala x en 1. Cambiemos el mínimo y a 2 negativos, Enter. Y el máximo y para decir 10, ingrese. También cambiaremos la escala y para decir 2 Enter. Grafiquemos y veamos cómo se ve esto. Entonces el diamante F3 para el gráfico. Aquí hay un gráfico de la función integrando. Observe cómo tenemos una buena vista de la función en el intervalo cerrado de 0 a 4. Una vez más, observe cómo esta función no es negativa en este intervalo, por lo tanto, el valor de la integral definida es el área delimitada por la función del eje x sobre el intervalo cerrado de 0 a 4. Para determinar el valor de la integral, presiona F5 para matemática. Número 7 para la integración. El límite inferior de integración es 0. Entonces presionamos 0, Enter. El límite superior de integración es positivo 4. Entonces presionamos 4 y entramos. El área delimitada por la función del eje x sobre este intervalo sombreado, y el valor de la integral definida se proporciona a continuación.
La calculadora nos está dando una aproximación decimal para esta integral. Esto es realmente 0.6 repitiendo. Vamos a escribir esto y también mostraremos cómo podemos obtener el valor exacto de la pantalla de inicio. Entonces es aproximadamente 26.6667. Para volver a la pantalla de inicio presionando inicio. Observe cómo estamos en modo exacto. Para un modo exacto o automático, evaluamos la integral desde la pantalla de inicio. Observamos el valor exacto, no la aproximación decimal. Entonces presionamos F3 para el cálculo. Número 2 para la integración. Ahora ingresamos la función integrando de 2. Raíz cuadrada x. Paréntesis cerrado más 4. Coma, una variable de integración que es x, coma, límite inferior de integración que es 0, 4. El límite superior de integración, cierre el paréntesis y entre. Observe cómo nos da el valor exacto como 83. Entonces, al determinar el valor de una integral definida desde la pantalla de gráficos, a veces se le dará el valor aproximado. Tendríamos que evaluar desde la pantalla de inicio para obtener el valor exacto. Espero que hayas encontrado esto útil.